Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una guerra abierta, una que ha estallado en el ecosistema de la derecha española. Sí, un tema muy sonado últimamente. Hablamos de la ruptura total entre el partido político Vox y Revuelta, esa asociación juvenil que, bueno, hasta hace nada se consideraba su cantera. Sus juventudes no oficiales, por así decirlo. Exacto. Y para analizarlo tenemos sobre la mesa un artículo muy revelador de The Objective que firma Marcos Ondarra. La verdad es que destapa unos entresijos muy interesantes. Sí, va al fondo del asunto. Esa es la idea. Nuestra misión hoy es desgranar qué hay detrás de esta guerra total. Porque, a ver, esto no es solo una pelea en redes. No, para nada. Hay acusaciones muy serias de dinero, de luchas de poder, en la sombra, en fin, una batalla por el relato. Vamos a ver quiénes son los protagonistas y qué nos dice este choque sobre las tensiones internas en ese espacio político. Es que es un caso de estudio fascinante, de verdad. Vemos como una organización que nace a la sombra de un partido, casi como una herramienta para movilizar a los más jóvenes. Claro. De repente coge vida propia. Y esa vida propia, esa autonomía, choca frontalmente con la estructura que la vio nacer. La clásica historia. Es la tensión de siempre, entre el aparato del partido, que lo que busca es el control, y el movimiento de base, que busca su propia identidad. Y aquí, pues, esa tensión ha terminado en una explosión pública. Pues vamos directos a esa explosión, porque, como casi todo últimamente, el detonante fue un mensaje en la red social X. Sí, en el antiguo Twitter. Roland Failes Almeda, que había sido portavoz de Revuelta, y la verdad es que no se anda con chiquitas, la acusación es directa y muy grave. Gravísima, porque apunta al corazón de cualquier organización, el dinero. Exacto. Almeda viene a decir que hay serias dudas sobre qué ha pasado con las decenas de miles de euros que Revuelta recaudó para ayudar a los damnificados por la Dana de Valencia. Ojo, que eso es muy serio. No lo afirma, pero deja caer la sospecha. Habla de dudas razonables sobre la gestión interna y de que, al pedir explicaciones, se encontró con un cierre total en banda. Uf. En política, insinuar que el dinero no está claro es como lanzar una bomba atómica. Claro, porque ataca directamente a la credibilidad. Pero lo que me llama la atención, y el artículo lo subraya, es que no parece la pataleta de una persona que se ha ido enfadada. O sea, no está sola en esto, ¿verdad? Por un lado, Arturo Villa, que es asesor de Vox en el Parlamento Europeo. Y por otro, Javier Espevan, el community manager del partido. Vale, gente de dentro. Claro. Cuando 3 personas, 2 de ellas con cargos en la estructura de Vox, salen en tromba con el mismo mensaje, la palabra casualidad desaparece del diccionario. Es una ofensiva coordinada. Entiendo. Te lanzan un misil así a la línea de flotación. La gente de Revuelta, con su presidente Jaime Hernández a la cabeza, supongo que no se quedó de brazos cruzados. Pues no. Si te acusan de algo así, tienes que salir con todo. Y salieron. Y fue justo eso. Un contraataque en toda regla. No solo niegan las acusaciones, sino que le dan la vuelta a la tortilla. Su comunicado es, en sí mismo, una declaración de guerra. ¿Qué dicen ellos? Pues dicen que todo es una campaña de injerencias de gente de Vox, porque, y esto es lo fundamental de su argumento, no han podido controlar la asociación. O sea, su defensa es, como no nos dejamos mandar, intentan destruirnos. Exactamente. Los acusan de intentar hundir su credibilidad con acusaciones públicas inciertas porque siguen órdenes de los de arriba. Fuerte. Y rematan con una frase que es el corazón de todo este conflicto. La cito. Revuelta no pertenece a ningún partido. Somos una asociación libre, digna y patriota. Ahí está la clave. Ahí trazan la línea en la arena. La narrativa que proponen es: nosotros somos un movimiento puro e independiente, y el partido, con sus juegos de poder, quiere absorbernos o directamente aniquilarnos. Entiendo la defensa, pero eso de que no pertenecen a ningún partido suena un poco forzado, ¿no? Si el propio artículo dice que nacieron con el objetivo de ser las juventudes oficiosas de Vox, esa independencia total es como mínimo discutible. Claro. Una guerra así no estalla de un día para otro, solo por un tuit. Esto tiene que venir de más atrás. Por supuesto. El comunicado es la batalla pública, pero la guerra venía de lejos. Y para entenderla hay que irse a la misma fundación de Revuelta. Aquí es donde la historia se pone, un poco turbia. ¿Ah, sí? Sí, porque entra en juego lo que parece una chapuza administrativa, que ahora se está usando como arma arrojadiza. A ver, cuenta.
¿Qué pasó en esa fundación? Pues, según desvela Arturo Villa, Moelos que acusa, el equipo de Jaime Hernández no creó una asociación desde cero para lanzar revuelta. No. No. Lo que hicieron fue usar el esqueleto de otra asociación que ya tenían registrada, que se llamaba Asoma. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que una organización que iba a ser la cara juvenil de un partido nacional, en lugar de hacer las cosas bien desde el principio, Pues sí. utilizó los papeles de otra asociación? Desde fuera, suena como mínimo a improvisación, sino algo peor. La excusa, o la idea que dieron, era que se trataba de un trámite provisional para arrancar rápido y que ya luego cambiarían los estatutos y el nombre. Ya, ya lo haremos. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que ese cambio de nombre y de estatutos nunca se formalizó. Y aquí es donde se agarran ahora para construir su acusación. Claro, les da la munición perfecta. Perfecta. El argumento es demoledor. Dicen, en más de 2 años no se ha convocado ni una sola junta, no existe un acta, jamás se han presentado cuentas, contratos o movimientos bancarios. Nada. Con esa base ya pueden acusarlos no solo de opacidad, sino de gestionar la asociación como si fuera su cortijo particular. Acusan directamente a los líderes de revuelta de apropiarse de la asociación. Y de usarla para sus propios intereses. Eso es, de usarla para sus intereses personales en contra de Vox. Utilizan un problema formal, administrativo, para atacar el fondo del asunto, que es la lealtad y el control. Es una jugada maestra en el sentido más maquiavélico. Usas la burocracia para lanzar una acusación de corrupción velada. Pero entonces, si este lío administrativo es el arma, ¿cuál es el verdadero motivo de la guerra? El artículo de The Objective apunta a una persona muy concreta en la cúpula de Vox. Sí, el artículo pone un nombre sobre la mesa que es muy conocido en los círculos del partido. Kiko Méndez Monasterio. ¿El asesor de Abascal? El que cita al periodista, el verdadero detonante de todo fue su intento fallido de tomar el control de revuelta. Ah, amigo. Al parecer, Méndez Monasterio quiso poner a su gente al frente de la organización y se encontró con una negativa rotunda. Y el no poder controlarla desde dentro activan el plan B, la ofensiva pública para desacreditarla. Esa es la tesis, y encaja como un guante con la versión de revuelta. De hecho, en su comunicado lo dicen casi con estas palabras. La cita es buenísima. ¿Qué dicen? Llaman falta de transparencia a algo muy distinto. La negativa de revuelta a entregar documentación confidencial para ser utilizada por estructuras partidistas. O sea, nos acusan de opacos porque no les hemos dado las llaves de casa. Exactamente. Su argumento es que su deber es con sus donantes y sus voluntarios, no con lo que llaman los negociados internos de ningún partido. Es que este distanciamiento, esta tensión, no es algo que haya surgido de la nada con los comunicados. El artículo da un par de ejemplos que ya dejaban ver que la relación estaba completamente rota. Completamente. El primero es un hecho consumado y muy simbólico. El despido. El despido fulminante de Jaime Hernández, el presidente de Revuelta, que trabajaba en la sede nacional de Vox. Es que eso ya es una declaración de guerra. En toda regla. Que el partido eche a la calle al líder de la que se supone que es su organización juvenil afín, no hay señal más clara de que la confianza está rota. Y el otro ejemplo es más público, la manifestación que Revuelta convocó por su cuenta ante la sede del PSOE hace poco. Sí, a la que Vox como partido decidió no sumarse. Fue muy sonado, de hecho, que Isabel Díaz Ayuso le lanzara una pulla a Abascal acusándole de estar detrás. Y él tuvo que salir públicamente a negarlo. Claro. Exacto. Fue una forma de decir, esos ya no son de los nuestros. El despido es la acción del partido contra el líder. Y la manifestación en solitario es la asociación demostrando que tiene agenda propia. La ruptura ya era un hecho, entonces. Solo que se estaba librando en privado. Lo que vemos ahora es simplemente la escenificación de esa ruptura y la batalla por ganarse a la opinión pública. Aquí hay algo que a primera vista choca. Es la gran paradoja. ¿Por qué un partido querría destruir, como dice Revuelta, a un grupo juvenil que es ideológicamente un calco, que moviliza a la gente y que, objetivamente, estaba teniendo mucho éxito? Has dado en el clavo. La paradoja es la clave de todo. No lo entiendo. El problema para la cúpula de Vox no era la ideología de Revuelta, sino precisamente su éxito. Un éxito que se volvió demasiado grande y, sobre todo, demasiado autónomo. Revuelta creció a una velocidad de vértigo. ¿Cuáles fueron sus grandes hitos? Hubo 2 momentos clave.
El primero, las manifestaciones casi diarias en la calle Ferraz contra la ley de amnistía a finales de 2023. Sí, me acuerdo. Se convirtieron en el rostro visible de esa protesta, acaparando una atención mediática brutal. De repente, todo el mundo hablaba de ellos. ¿Y el segundo? El segundo, que fue un salto cualitativo, fue su increíble campaña de ayuda tras la Dana de Valencia. Según el artículo, llegaron a recoger 1.500 toneladas de material. ¿Una barbaridad? Eso es una capacidad de movilización social enorme, que va mucho más allá de la protesta política. Entiendo. Empiezan a construir su propia marca, su propio capital social, al margen de la marca Vox. Exacto. Y la cúpula del partido se da cuenta de que ese capital social y mediático es un activo muy valioso y, lógicamente, quieren controlarlo para, como dice el artículo, colgarse sus medallas. Pero se encuentran con que no pueden. El problema es que cuando van a hacerlo descubren que Revuelta no se deja. Y aquí es donde se activa esa lógica de poder tan implacable que denuncian los jóvenes. Si no puedes controlar algo, destrúyelo. Justo. Antes de que crezca más y se convierta en un competidor o en una voz disidente dentro de tu propio espacio. Es una dinámica que me recuerda a otros movimientos. Se crea o se apoya a una rama juvenil para que sea la vanguardia, la tropa de choque, pero se espera que sea obediente. Claro. El problema viene cuando esa vanguardia se cree de verdad su papel y empieza a pensar por sí misma. Se convierte en una especie de monstruo de Frankenstein para su creador. Es una analogía perfecta. Lo hemos visto en muchos movimientos populistas o de nueva derecha en Europa. Necesitan esa energía callejera, ese purismo ideológico de los jóvenes para movilizar. Pero luego se les va de las manos. Luego, esa misma pureza se vuelve contra la pragmática del partido. Los jóvenes les acusan de venderse al sistema y el partido los ve como radicales incontrolables. Es una tensión casi inevitable. Para rematar esta parte, hay una cita en el artículo que me parece absolutamente demoledora. Y lo es porque no viene de un miembro de Revuelta, sino de un cargo interno del propio Vox. Sí, que habla de forma anónima. Esta persona dice: el tuit de Revuelta describe perfectamente lo que hace la cúpula. Esa cita es oro puro. Es la confirmación, desde dentro, de la narrativa de Revuelta. Tremendo. Lo que nos dice es que esa percepción de una dirección que ejerce un control férreo, que no tolera la disidencia y que prefiere destruir, a ceder, no es solo la visión de un grupo de jóvenes rebeldes. Es algo más profundo. Es una cultura interna que, al parecer, también sufren y critican algunos dentro de la propia estructura del partido. Este conflicto, por tanto, podría ser solo la punta del iceberg de unas tensiones mucho más profundas en Vox. Muy bien, pues si tuviéramos que resumir todo este embrollo, diríamos que tenemos una lucha por el control que se disfraza de disputa por la gestión financiera. Eso es. Una ruptura que se ha ido cocinando a fuego lento, con despidos, con desplantes públicos y que finalmente ha explotado. Sí, y en el fondo de todo, El vilemo clásico de un partido que ve cómo una criatura que nació de su costilla crece tanto que amenaza con tener vida propia. un resumen perfecto. Es la historia de un intento de control fallido que deriva en una campaña de demolición. Y más allá del caso concreto, de los nombres y las peleas en redes, nos deja sobre la mesa una reflexión muy interesante sobre la política actual. Lanza la pregunta. La pregunta es doble. Por un lado, ¿es sostenible para un partido político fomentar movimientos juveniles que son, por naturaleza, más pasionales, más idealistas, sin esperar que en algún momento desarrollen una identidad propia que choque con los intereses del partido? ¿Es posible crear un ejército leal que nunca cuestione a sus generales? Esa es una. Y por otro lado están las estructuras rígidas y jerárquicas de los partidos del siglo XX, preparadas para gestionar el dinamismo, la autonomía y la comunicación horizontal que caracterizan al activismo del siglo XXI. Buena pregunta. Este choque entre la estructura y el movimiento, entre el control vertical y la energía de la red, es una de las grandes tensiones de nuestro tiempo. Y el caso de Vox y Revuelta es un ejemplo de manual de lo que pasa cuando esa tensión sencillamente estalla.